Ahora si pueden acompañarme a 2 Timoteo 2. Hemos pasado las últimas, por esto ya va a ser la 4ª semana, entonces las últimas 3 semanas, ya hemos pasado las últimas 3 semanas en este pasaje. Segunda Timoteo 2. Creo que uno de los insultos más eficaces que he escuchado en mi vida, y por eso trato de ni pensar y ni usar eso, es cuando alguien te ha dicho, no servís para nada. Te pueden llamar todo otro insulto, pero cuando te dicen no servís para nada, te afecta al núcleo de tu vida. ¿Por qué? Porque eso está vinculado con nuestra identidad, con quién somos. Hablando con un pastor, entrevistándolo para una clase que estaba enseñando, él dice, a cada persona con quien trata, estábamos hablando del tema de ayudando a personas en adicciones, dice, siempre hace 2 preguntas. La primera es, ¿quién eres? Y la segunda, ¿cuál es tu propósito? Entonces, cuando uno tiene arraigado en su mente que no sirve para nada, ya no tiene propósito y eso le hace dudar de quién es. Uno de los cumplidos más grandes que he escuchado en mi vida fue, de hecho, de mi pastor, quien nos estaba entrenando. Se había transferido una persona quien estaba encargado del ministerio de niños, y yo estaba en otros lados, estaba haciendo varias cosas. Mi esposa y yo estábamos sirviendo en la iglesia en diferentes lugares, y se fue una persona. Y pastor me mira y dice, te necesito ahí, porque sos mi jugador utilitario. Le digo, ¿qué significa? O sea, te puedo poner a donde sea y sé que vas a hacer un buen trabajo. Me estaba llamando útil. Me servís para algo. Y me dio un propósito. Y fue un cumplido grande. De esa misma forma, Pablo quería enseñarle a Timoteo lo que es ser un siervo útil al Señor. Hemos estado viendo en este capítulo que el tema es que Pablo le exhorta, le anima a Timoteo a ser un siervo aprobado por Dios. Y le va indicando cómo. Por ejemplo, vimos en los primeros 7 versículos que Pablo le ha exhortado a Timoteo a esforzarse enfocadamente en vivir, transmitir y perdurar en el Evangelio. Vimos en los siguientes versículos del 8 al 13 que le motiva con el poder del Evangelio y la fidelidad de Dios. O sea, lo que le impulsa debe ser el poder del Evangelio y la fidelidad de Dios. De hecho, nuestro lema del año para nuestra iglesia lo sacamos de aquí. Más la palabra de Dios no está presa. Pero claro, lo decimos más para nosotros, más la palabra de Dios no está en cuarentena. Así funciona mejor, pero esa es la idea. Luego, Pablo le anima, en lugar de contender por lo superficial, esto lo vimos la semana pasada, le anima a contender por lo sustancial que es la sana doctrina y la vida piadosa que surge de ello. Ahora, en estos versículos 20 al 26, Pablo usa una analogía de vasijas, de instrumentos, de utensilios en una casa para exhortar a Timoteo a cuidarse de los falsos maestros, la mala enseñanza, la vida alejada de Dios, para así presentarse como un siervo aprobado de Dios, un instrumento útil al Señor. La mala enseñanza
que vimos el pasaje anterior, de hecho menciona a algunos, Himeneo y Fileto, anteriormente, desvía de la verdad y hace hacia la impiedad y la insensibilidad hacia el pecado. Entonces Timoteo debía capacitarse en diferentes áreas en su vida, lo cual cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos ser un siervo útil al buscar agradar a Dios en 3 áreas de nuestras vidas que vemos aquí en el pasaje. Pero primero, digámoslo, aquí lo tengo en la pantalla, 2 Timoteo 2, 20 al 26. Si no lo pueden ver bien en la pantalla, simplemente agarren sus Biblias y léanlo de ahí. Perdón. 2 Timoteo 2, 20 al 26. Pero, díganlo conmigo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Padre amado, pido tu ayuda esta mañana, que tu palabra fluya e impacte nuestros corazones de tal forma que cambie nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver a nosotros mismos en Timoteo, buscando ser un siervo aprobado, un siervo útil a ti. Señor, quiero llegar al cielo y escucharte decir, me has sido fiel. Bien hecho, buen siervo y fiel, me has sido útil. Que eso sea nuestro deseo, servir tu propósito, tu voluntad. Ayúdanos a buscar agradarte en estas áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser un siervo útil cuando buscamos agradar a Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. La primera área de las 3 que vamos a ver es su prioridad. Su prioridad, en versículos 20 al 21. La casa grande. Hay utensilios de oro y plata, sino de madera y de barro, unos para usos honrosos, otros para usos viles. Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La prioridad del siervo útil es de mantenerse limpio. De mantenerse limpio. Fíjense los elementos de la casa, nos menciona ahí instrumentos de honra. Esos son los elementos lindos, ¿sí? Los de oro y plata. Los que tu mamá no te permite agarrar a menos que haya invitados. Los eventos especiales, ahí se sacan los platos de vidrio. Si no hay invitados, no, sacaslo de plástico. Hablando de plástico, aparentemente no soy nada especial. Gracias, amor, por traerme. Bueno, eso entonces eran valiosos, eran especiales. De eso, el propósito de esos elementos, platos de utensilios de oro y plata, de esos de valiosos, eran para eventos honrosos, invitados especiales. Y Pablo habla a Timoteo, donde ellos vivían en una cultura muy hospedador. Entonces se exaltaban
el ser hospitalario. Entonces, si ibas a un evento especial o eras un invitado de honor en una casa, te garantizo, tenías las mejores platos y vasos que la casa tenía. Pero también hay instrumentos de deshonra, de madera y barro. Y deshonra aquí habla más de un uso común, es el uso cotidiano. Los barros, los platos, copas de madera y de barro, quizás eran usados no solamente el uso cotidiano de todos los días, sino también eran usados para cosas feas, asquerosas. Entonces, los desechos, la limpieza de la cocina, la limpieza del baño, quizás aún desechos del baño, se ponían en un residuo de madera y de barro, entonces eso se dedicaba solamente a eso. No era, en sí no es nada especial. Es el plato de comida que dejas para el perro donde come. Imagínense si fueran a mi casa y todos se sientan, platos de vidrio, vasos de vidrio, los tenedores lindos, brillosos, sentados frente a todos, pero frente a tu plato está el plato del perro. Ahora, nuestro perro tiene uno plateado, sí, pero se nota que es un plato de perro. ¿Y qué pasa acá? Algo no está bien. Esa es la idea, la intención de Pablo aquí. Pablo le dice, esencialmente le está diciendo, esta limpieza debe ser un compromiso tuyo de mantenerte limpio como prioridad. De hecho, lo dice en el versículo 21, que uno debe ser dispuesto a esto. Así que si alguno se limpia, entonces hay una disposición allí. Entonces, para aplicar ahí la analogía de la casa, los instrumentos, las vasijas, Pablo explica que el ser un instrumento honroso al Señor en lugar de ser un instrumento vil, debe comprometerse, debe estar dispuesto, debe eso ser su prioridad. La limpieza de estas cosas se refiere a aquello que ha estado describiendo en los previos versículos, lo que vimos la semana pasada, lo superficial de las trivialidades y las palabrerías que desvían de la verdad. La vida de impiedad que corrompe y promueve una vida pecaminosa. Los falsos maestros que enseñan cosas contrarias a los que Dios claramente ha dicho. Esas son las cosas que Timoteo debía limpiarse de eso. Pero describe entonces el instrumento de honra aquí. Dice que el instrumento de honra es santificado. Eso significa que es apartado de lo común, apartado de lo mundano y consagrado para el uso del Señor. Quizás estás aquí y dices, bueno, pero yo no tengo un trabajo, un oficio en la iglesia. No soy pastor o líder en la iglesia, entonces ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, el creyente puede hacer eso aún estando rodeado del mundo, en el trabajo, el barrio, incluso la familia, cuando nos dedicamos a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Dios no te quiere como cristiano solamente aquí en la iglesia. Dios quiere que practiques tu cristiandad, tu seguir a Jesús en todas las áreas de la vida. Y así puedes ver cada aspecto de tu vida como un campo misionero en el cual puede brillar el Evangelio de Cristo a través tuyo. De hecho, 1 Corintios 10:31 lo dice así: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el trabajo está incluido ahí en hacéis otra cosa. Y si discuto con mi esposa, está ahí incluido en el hacéis otra cosa. Y en la cancha está incluido ahí en el hacéis otra cosa. Sí, cada área de nuestra vida
es un campo misionero en el cual puede brillar la gloria de Dios a través nuestro. Entonces, cuando vemos la vida así, podemos usarlo y consagrarlo al Señor. Podemos entrar cada día al trabajo diciendo: Dios, ayúdame a glorificar tu nombre en la forma que trabajo, en las cosas que digo, en el respeto a mi jefe y a los compañeros de trabajo, de tal forma que ellos me pregunten por la diferencia y puedo hablarles de ti. Señor, ayúdame a vivir de tal forma en mi familia que hace una diferencia y mi esposa lo nota, mis hijos lo notan y quieran lo mismo. El instrumento de honra es santificado, es también útil al Señor, o sea, de beneficio o sirviendo el bien de. Es lo opuesto a ser un estorbo o algo. Pablo, en 2 Timoteo, en 2 capítulos después, en el capítulo 4, se refiere a Juan Marcos de esta forma. Ahora, lo interesante, dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil, me es de beneficio al ministerio. Lo interesante es que años antes, en Hechos 15, él había discutido con Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé se fueron separados a ministrar en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ese mismo Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero. Y Pablo en ese tiempo no le era útil. Pero años después de que Bernabé, el animador, lo agarra y lo acompaña, quizás lo entrena, invierte en él, llega a ser útil a Pablo. Lo mismo con Filemón. Lo mismo con Onésimo. La carta a Filemón, el esclavo fugitivo de Filemón, a quien Pablo guió a Cristo al Señor, guió a Cristo en prisión, lo manda otra vez con su amo con una carta. Esa carta es la epístola de Filemón que tenemos, pidiendo a Filemón que lo recibiera ahora como un hermano en Cristo. Porque ahora, como hijo de Dios, Onésimo es de servicio, de beneficio aún mayor a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El instrumento de honra también es dispuesto a toda obra. La palabra dispuesto significa que está preparado para cuando venga. Ahora pensamos en dispuesto, es decir, sí, tengo la inclinación a estar de acuerdo con lo que se necesita hacer. No, el dispuesto ya implica que uno ya está preparado para cuando venga. Cuando a mis hijos les digo: ¿estás listo para salir? Estamos saliendo de casa. ¿Estás listo para salir? Sí. ¿Y qué te vas a poner en los pies? ¿Sí? ¿Estás pensando en quizás usar remera hoy? No estaban completamente preparados. Y no estaban dispuestos como está definido aquí. Dispuesto significa que ya has hecho todo lo necesario y estás completamente preparado para que cuando venga la oportunidad, la buena obra, ya lo podés hacer. No hay nada que te impida, porque ya estás capacitado, estás dispuesto de corazón y de voluntad y estás simplemente esperando la oportunidad. Y las buenas obras, dispuestos para las buenas obras, son las cuales que Dios nos ha preparado y nos hablan de nuestro propósito. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, en describir los instrumentos de honra y los instrumentos de deshonra, el motivo de Pablo aquí no es que cada uno decida cuál quiere ser. No es que cada uno quizás sea
sea relegado de forma determinista o fatalista a ser un instrumento de deshonra. Como si alguno quiere ser instrumento de deshonra, lo puede hacer porque Dios lo escogió para hacer así y no va a cambiar. Sé que en una casa grande, que analogía para la iglesia, hay instrumentos de honra y instrumentos de deshonra. Bueno, ustedes pueden ser los instrumentos de honra, yo voy a ser los de deshonra. No, ese no es el motivo de Pablo. Pablo está motivando a Timoteo que se comprometa a ser el instrumento de honra, limpiándose de la impiedad y disponiéndose a agradar al Señor y ser usado por Él. Ahora, aunque Pablo usa esta analogía de una casa en general, la seriedad de la prioridad de la limpieza en la vida de Timoteo es como la limpieza que debe tener una sala quirúrgica. ¿Querés que esté más o menos limpio cuando te hagan la cirugía o querés que esté 100%? Queremos que esté 100%. Queremos que alguien se dedique y tome como prioridad la limpieza de esa sala quirúrgica. Porque ¿qué pasa si no? El paciente siendo tratado, atendido, operado, se infecta con algo, quizás algo que tuvo el paciente anterior. Y ahí sí se complican las cosas. De la misma forma debemos comprometernos a mantener una vida limpia de falsa enseñanza, actitudes y razonamientos pecaminosos que conducen a la impiedad y a una vida de deshonra alejada de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos limpios? El resto del pasaje nos habla. Ahí vemos ahora su pasión, en el versículo 22 al 23. Timoteo debía ser apasionado en luchar constantemente. Fíjense ahí en el versículo 22, dice, huye también. Esa palabra también lo vincula a los versículos anteriores. Es una explicación de cómo Timoteo debía mantener una limpieza comprometida en su vida. Y lo hace por medio de 3 mandatos: huir, seguir y desechar. Y todos son verbos que indican una acción continua. Entonces Timoteo debía estar constantemente huyendo, constantemente siguiendo y constantemente desechando. ¿Qué involucra esta lucha? Bueno, el primero, huir de las pasiones juveniles. Debía escaparse de pasiones. Es la palabra donde en otros lados es traducido concupiscencias o deseos carnales. Pero al pegarlo con la palabra juveniles, no es solamente aquello que es de algo sensual, sino que es más de la inmadurez espiritual. No es necesariamente el vivir con desenfreno, sino apunta a más esa falta de madurez y sabiduría de la palabra de Dios. Ahora sí, eso implica, cada uno de ustedes que tienen jóvenes, adolescentes en su casa, saben que eso ya implica reacciones apasionadas, distracciones por discusiones innecesarias, parcialidad, pereza, orgullo. Y quizás están escuchándome leer esta lista y dicen, para eso me describe un poco a mí también. Sí, estoy diciendo que es algo más prevalente, que lo vemos en jóvenes. Sí, el que alguien empuja por accidente y dice, ¿qué hacer? Es una reacción impetuosa, así, de eso estaba hablando, de ese tipo de reacción. Y quizás las palabrerías, les di un pequeño ejemplo de una discusión entre mis hijos, y que a veces pasa a menudo y
Y si no tengo cuidado, pasa entre mi esposa y yo, empezamos a debatir como, no, pero sí dijiste esto, pero sí, dije esto, pero quería decir esto. Y debería ser, y es una discusión sobre palabrerías. Y nos desviamos en esas distracciones. Entonces, Timoteo y nosotros por extensión debemos huir, evitar, escaparnos de ese tipo de actitudes y razonamientos. Pero no termina ahí. Muchas veces decimos, bueno, voy a salir de eso, voy a huir, entonces, pero se queda ahí. No podemos, no se completa el huir sin lo segundo, que es el seguir. El término seguir no es solamente ir en la misma dirección que algo adelante de uno. O sea, si Guillermo, estás caminando por allá y me decís seguime y yo simplemente sigo la misma dirección que tomas. Eso no es lo que significa esta palabra. Se puede traducir mejor perseguir. Esa es la idea. Es siguiendo algo con la intención de alcanzarlo. Estás jugando a la mancha con la vida piadosa. Estás buscando alcanzarlo. Es la palabra que Pablo usa en Filipenses 3, 12 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ahí está, para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, otra vez lo usa en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo debía proseguir, debía alcanzar, extenderse para alcanzar la piedad, la vida piadosa, sí, la justicia, la fe, el amor y la paz. Está describiendo la vida piadosa, está describiendo una fe viva, la confianza en el Señor, de forma que se nota de afuera, y está describiendo el vivir lo que uno cree acerca de Dios y su palabra. Está hablando de la vida que es agradable a Dios. De hecho, las características mencionadas las hemos visto en otros lados, ¿no? Son frutos del Espíritu. Es el producto de andar en el Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, sino confiando la obra al Señor a través de la obediencia en su palabra. Gálatas 5, 22 y 23. Lo dice así: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en la epístola anterior, la carta anterior, Pablo le había dicho a Timoteo mismo, en el capítulo 6, 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En ese contexto está hablando de perseguir por ganancia deshonesta el ministerio. Huye de esas cosas, el amor al dinero está ahí en ese contexto. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces él huye, él sigue, pero el seguir se hace en conjunto con otros. Nunca debemos olvidar de esa pequeña frase: con los de corazón limpio invocan al Señor. La vida cristiana no fue diseñada para vivir solo. Se hace en conjunto, se hace en el cuerpo de Cristo. Ha sido una lástima en esta cuarentena. Como si he tenido más de una conversación aún recientes en que nos ha hecho cómodos en no estar con el cuerpo de Cristo. Y eso es algo trágico. ¿Por qué? La iglesia es el plan A de Dios. No hay plan B. Para alcanzar el mundo con la luz del Evangelio de Cristo hay el plan A. Y es la iglesia local. Es la iglesia que Cristo murió y derramó su sangre para comprarla. Es su plan A. Es por eso cuando estamos juntos, congregados, cuando aún en la semana, si no estamos en reunión, el uno al otro, que tiene que estar ocurriendo aún en la semana,
animando, exhortando, orando. Es lo que Dios usa para ayudarnos a huir y seguir. ¿Qué más? Tenía que desechar necedades. Esto ahí en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez, como vimos la semana pasada, no vamos a meter tanto en lo profundo porque vimos de esto la semana pasada, pero brevemente refleja las profanas y vanas palabrerías ya mencionadas en el versículo 16, las trivialidades de la vida. Literalmente, las cosas necias y sin sentido. Y el motivo que da por desecharlos es por su naturaleza de crear conflictos. Y esos conflictos distraen de seguir la piedad. De hecho, muchas veces nos metemos en conflicto simplemente por entrar en discusión sobre cosas que no tienen valor eterno. El hecho es, en varios casos, solo hay conflicto si lo perseguimos. A cada giro de tu vida vas a dar una oportunidad para el conflicto. Va a estar. Quizás tu cónyuge te levanta la voz o te responde de mala forma. Quizás los hijos también o tus padres te dicen algo que no te gusta. Quizás tu patrón o tu jefe, compañero de trabajo hace algo que te cae mal. Va a haber conflicto solo si lo persigues. No está allí, pero si se fijan rápido en Romanos 12, es por eso que él enseña en el versículo 18, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay algunos casos en donde el conflicto va a venir igual, pero que no venga de tu parte. Un equipo deportivo debe trabajar juntos. Sí, no pueden alcanzar la victoria si se quedan a la orilla de la cancha discutiendo con los hinchas del otro equipo. Tampoco si están tan enfocados en ganar las discusiones entre sí mismos. ¿Qué deben hacer? Deben evitar esas cosas que le impiden llegar a su meta y deben seguir en conjunto hasta la meta de la victoria. Entonces vemos su prioridad, su pasión y ahora su práctica en el versículo 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo practica? Su práctica es de laborar agradablemente, de servir, estar en una forma agradable, congenial. Pablo resalta que es el siervo del Señor que debe ser así. Y en cada punto, en cada giro, cuando está esa oportunidad del conflicto, también está la oportunidad de servir al Señor. A cada tentación hay salida, ¿recuerdan? A cada conflicto hay una puerta de salida. Quizás no de conflicto, pero la salida es de glorificar a Dios a través del conflicto. Tienes que decidir si vas a ser siervo del Señor en ese momento o siervo de ti mismo. Y esto lo siguiente lo da en respuesta de hecho cómo tratar a los falsos maestros y aquellos quienes se oponen aquí en el ministerio de Timoteo. ¿Cómo debía seguir? Bueno, no debía ser contencioso, pero amable. La contención indica una actitud peleadora. Siempre buscando la forma de hacer la contra. ¿Cuántos contenciosos tenemos aquí esta mañana? Nos gusta. A veces parece que a algunas personas nos gusta la contención.
Ajá, ¿sabes qué le puedo decir? De hecho, a veces nuestro informe de los eventos, como sucedieron, resaltan qué tan buena estuvo nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Cómo le tiramos, ah? Pero en lugar de ser contencioso, peleador, debía ser amable. En otros lugares la palabra que se traduce gentil, la idea de ser benigno, bondadoso, a todo con quien se encuentra, incluyendo a aquellos que le hacen la contra. Debía ser apto para enseñar, o sea, eso indica una capacidad, creciendo en la palabra para poder transmitirlo a otros. Como vimos ahí en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Poder transmitir el Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, eso demanda que cada uno esté aprendiendo, que esté creciendo en la palabra. Para eso enfocamos tanto en lo que es los estudios de discipulado, es simple para ayudarles a que puedan entender la palabra de Dios de tal forma que lo pueden transmitir a otros. Pero es el trabajo del pastor, no según Efesios 4. Mi trabajo es equiparlos para la obra del ministerio. Y un discípulo de Cristo es uno que hace discípulos. Está dispuesto. El apto para enseñar no solamente indica capacidad, pero indica una disposición. La voluntad paciente para con otros quienes van creciendo en su fe. Otra característica es que debe soportar para corregir. El término sufrido aquí implica que habrá quienes lo harán sufrir. ¿Se dan cuenta de eso? Esa palabra sufrido significa que hay personas quienes le van a hacer sufrir. Debe ser sufrido porque va a haber personas, no por tu cuenta, pero va a haber personas que te van a hacer sufrir. De hecho, literalmente es tolerar maldad. Soportar las faltas y ataques de otros. ¿Cómo? Con mansedumbre. La mansedumbre que debía ejercer es una actitud humilde que no se hace superior a los demás, estableciendo un derecho percibido, sino cediendo el derecho percibido por causa del crecimiento de otros. Incontables veces he estado tratando con una persona y he pensado, están completamente equivocados en su forma de razonar, en lo que creen. Y puedo hacer una de dos maneras. Puedo corregir todo o puedo escuchar lo grande y atacar en la raíz de ese problema primero, enfocarnos en eso y lo demás Dios lo va cambiando. Hay personas seguramente se han encontrado en esta posición en donde alguien les está dando con todo. Se está recordando de todos tus familiares y todo lo malo que has hecho en el pasado. Me ha pasado donde una persona me mira y me grita en mi cara, frente a mi casa: ¡sos un hipócrita! Yo tenía, por cómo lo habíamos ayudado, por lo que sabía de su pasado, podía haberle dicho una cosa para completamente destruirlo. Pero no le hubiera ayudado en nada. No le hubiera ayudado en su crecimiento. Tantas veces pensé que mi padre era un poco necio y estúpido porque no me contestaba las veces que le desafiaba.
Ahora sé que él era un hombre manso, porque me podría haber dicho una sola cosa para destruirme completamente, pero no lo hizo, porque en humildad no se consideraba superior a mí, sino que practicó como Cristo ese silencio y amor actuado para ayudarme a mí a crecer. Años después le tuve que ir pedir perdón. La mansedumbre. Esa mansedumbre, acompañado por la amabilidad y la capacidad de comunicar la verdad, le permite corregir a los que se oponen. La meta es su arrepentimiento y salvación, el rescate de sus almas de las garras del adversario. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben a quién anda buscando devorar? Esas personas que se oponen a la sana doctrina. Los que se oponen y los que te hacen sufrir. Esas son personas a quien Satanás está buscando la oportunidad de aprovecharse y devorarlos, destruirlos. ¿Realmente querés eso para ellos? La perspectiva de verlos atrapados por el enemigo debe causarnos una compasión por sus almas de una forma que cambie cómo uno los trata. De hecho, Judas, versículo 22 al 23, lo dice así: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay una compasión que opera ahí cuando vemos a aquellas personas quienes nos hacen sufrir al borde del infierno mismo. Debería quebrantar nuestros corazones por ellos, de una forma que cambie completamente cómo tratamos con ellos. Tuve un compañero de trabajo cuando ayudaba a un parquetista, hacíamos jardinería y instalábamos fondos y un montón de cataratas y un montón de cosas. Tuve un compañero de trabajo, Taylor, y él no era cristiano, era medio agnóstico, y chocábamos. Él tenía una personalidad que simplemente chocaba contra la mía, o yo tuve una personalidad que chocaba contra la de él, no estoy seguro, pero chocábamos. El tema es que trabajábamos juntos todos los días en la misma camioneta, de un lado a otro, haciendo los diferentes trabajos que teníamos que hacer, 8, 9, 10 horas con Taylor. Y típica, por varias semanas era, si no había algún tipo de discusión y conflicto, era porque ninguno de nosotros estábamos hablando. A veces se despertaba él mal a la mañana y lo escuchaba. Entonces yo respondía. Otras veces yo me levantaba mal en la mañana y él lo escuchaba y él respondía. Iba hasta que me di cuenta, al hablar con mi jefe, que también es cristiano, le había preguntado: ¿por qué me pusiste con Taylor? Ben, me dice, tenés algo que él no tiene, una seguridad eterna. Cambió mi perspectiva. Entonces la próxima vez Taylor se había levantado re mal. Le dije hola y me dijo cualquier cosa, ni recuerdo ahora, pero no era lindo. Y tenía mi pensamiento: Dios, yo lo intenté ser bueno con él, le saludé. Y mira cómo me responde: ¿qué crees que haga? Quiero que le ames. Esa mañana fue lo más difícil. Yo ya en ese tiempo le había respondido
en otra cosa, poco impaciente. Le dije, Taylor, perdóname por hablarte así, no era correcto. Me mira como, ¿quién cambió a mi compañero de trabajo? Dice, también lo siento. Me levanté mal nomás. ¿Ok? ¿Eso fue raro? Luego en el día, me hacía preguntas acerca de la Biblia, de la iglesia, pero siempre de una forma de burla. Pero ese día me preguntó algo acerca de Jesucristo. Y estaba preguntando en serio. Y vi lo que Dios estaba haciendo. Quería alcanzar a Taylor y me estaba usando a mí para hacerlo. Y cuántas oportunidades perdidas tuve con Taylor por mis respuestas y reacciones contenciosas en vez de amables. Cuántas oportunidades hemos perdido en esas oportunidades donde Dios nos da conflicto, permite conflicto en nuestras vidas para que mostremos su amor a través de ser amable, paciente, sufrido. ¿Por qué? Es su alma que está en peligro. Y es a través de mostrar el amor de Cristo que ellos también pueden recibirlo. En el tiempo que trabajé con Taylor, él no aceptó a Cristo como su Salvador, pero más de 12, 13, 14 veces le pude presentar el Evangelio de una forma concisa. Y él me hacía más preguntas para entender. Y me escuchaba. Y eso nunca había pasado antes. Dios quiera que alguien le haya alcanzado. Ya he perdido todo contacto con él. Pero todavía sigue trabajando con ese mismo jefe. Que se preocupó lo suficiente para ponerme al lado de él. Y gracias a Dios me desperté antes de que era tarde y darme cuenta por qué Dios me puso al lado de él. ¿A quién te ha puesto al lado Dios? ¿Quién es tu Taylor? ¿Quién es ese que te hace sufrir? Si está aquí, no lo mires, por favor. Puedes ser un siervo útil al Señor en tu práctica, al laborar agradablemente. Puedes ser útil al Señor en tu pasión, al luchar constantemente. Y también puedes ser útil al Señor en tu prioridad, en mantenerte limpio para Él. Padre amado, te doy gracias por tu amor y la oportunidad que tenemos de llamarte Padre, de experimentar tu amor de tal forma que podemos transmitirlo a otros. Padre, ayúdanos a amarte, así podemos amar a otros. Cámbianos, Señor, para que seamos más como la imagen de tu Hijo Jesucristo. Parándonos firmes en tu palabra, pero amables para con todos, de una forma que los atraiga hacia ti. Señor, sigue creciéndonos, sigue ayudándonos a vivir agradables a ti. Que nuestra prioridad sea mantenernos limpios para tu uso y tu gloria. Que podamos darnos cuenta de esta lucha constante de huir, de seguir y desechar, Señor. Ayúdanos a estar tan arraigados en tu palabra y en tu cuerpo, la iglesia, como para seguir creciendo en esta vida, para que podamos transmitirlo a otros, amar a otros, dándonos oportunidades para el ministerio, para el servicio. Ayúdanos a comenzar en nuestras propias casas. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén.
Gracias por venir, que Dios les bendiga, que los traiga de vuelta sanos y salvos la semana que viene.